la instalación de CodeBlocks. Entonces les mencionaba, la página es codeblocks.org. Ya entrando a esa dirección, nos vamos a ir a descargas, downloads. Entonces vamos a buscar el enlace que dice descargar el lanzamiento del binario, ¿no? O la aplicación binaria. Entonces vemos aquí que tenemos muchas opciones. Si trabajamos con Windows, ese es mi caso, entonces voy a bajar la versión de Windows. Si tuviera yo alguna distribución de Linux, también está CodeBlocks para Linux. Y si tuvieran una computadora con sistema operativo Mac OS, pues también está la descarga correspondiente. Solamente que tanto en Linux como en Mac OS, pues hay que hacer una configuración por separado del entorno de programación y del compilador. Entonces tendríamos que descargar aparte el compilador. Entonces vemos ahí que para Windows, que supongo que es la situación que tenemos casi todos nosotros, o sea, manejamos un sistema operativo Windows, vemos que tenemos muchas opciones. Está el CodeBlock Setup, non-admin, el .zip. Vemos ahí distintas extensiones. Recuerden que el .exe pues es el ejecutable, el zip pues es una carpeta que podemos descomprimir. En nuestro caso vamos a buscar la opción que diga MinGW Setup. Porque MinGW quiere decir que ya tiene incluido el compilador. Si descargáramos alguna otra versión, por ejemplo esta, el setup, vamos a tener la interfaz, pero a la hora de hacer la compilación, ahorita vamos a hacer ese proceso, pues no nos va a arrojar ningún mensaje. ¿Por qué? Porque no tiene el compilador. O sea, nada más va a ser la pura interfaz. Repito, si descargáramos esta versión, entonces nosotros vamos a asegurarnos de descargar la versión que diga MinGW. Entonces lo voy a descargar de este enlace, SourceForge. Entonces ya me dice ahí que en unos momentos se va a iniciar la descarga y ya empieza la descarga. Entonces creo que no se debe de tardar mucho en lo que se descarga. Les platico. Ahorita que les decía de compilador, prácticamente hay dos clasificaciones de lenguajes en cuanto a cómo funcionan. Cabe aclarar que un lenguaje de programación pues es un intermediario entre el programador, las personas que quieren aprender a programar, y la computadora. Recuerden que la máquina pues el lenguaje que tiene es el binario, ¿no? Ceros y unos. Entonces si nosotros entre comillas quisiéramos hablar directo con una máquina, pues no podríamos hacerlo, ¿no? Porque nuestro lenguaje es muy distinto al de la computadora. Entonces para eso existen los lenguajes de programación. Es un intermediario entre el humano y la computadora. Ok, entonces dentro de esos lenguajes de programación hay varias clasificaciones. Una de ellas es cómo va ese proceso de traducir nuestras instrucciones hacia el lenguaje máquina. Entonces, en el caso de C++, el proceso, vean ahí ya está la pantalla de inicio, ahí lo voy a dejar tantito. El proceso de traducir esas instrucciones al lenguaje máquina es por medio de la compilación. Por eso se dice que C++ es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a escribir instrucciones. Esas instrucciones deben de tener ciertas reglas. Todos los lenguajes de programación tienen dos reglas básicas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La semántica y la sintaxis, perdón. La semántica es el sentido que tienen las palabras reservadas del lenguaje, y las palabras reservadas del lenguaje son la sintaxis. Dicho de otro modo, la sintaxis, imagínense que es como el equivalente a nuestra ortografía, escribir correctamente el español. Entonces, cada lenguaje de programación tiene su sintaxis, o sea, su forma correcta de escribir. Y aparte de que debemos de saber
la forma correcta de escribir esas palabras para ese lenguaje de programación, debemos saber qué sentido tienen esas palabras reservadas. Por ejemplo, en C++, para mandar un mensaje a pantalla, una instrucción o un aviso o el resultado de un programa, pues vamos a usar una palabra reservada que es cout o cout. Ese es un flujo de salida. Entonces vamos a escribirla con la sintaxis de C++, cout en minúsculas. ¿Y cuál va a ser el sentido, o sea, la semántica de esa palabra? Pues precisamente lo que les estoy explicando, un flujo de salida. Entonces, ahorita vamos a ejemplificarlo con un código para que vean. Entonces vamos a continuar con la instalación de CodeBlocks. Sigo grabando, para que se quede todo esto, para que después lo puedan consultar. Entonces nos menciona la licencia, es un software de tipo licencia GNU. Voy a instalar todo lo que tiene el CodeBlocks. En qué carpeta me va a instalar, y ahí empieza la extracción de los archivos. Entonces hay otra clasificación de lenguajes aparte de los compilados. Bueno, me faltó ahí explicar algo de los compilados. Les decía, tenemos que escribir de forma correcta, ya lo decíamos, con la sintaxis del lenguaje para que se pueda traducir ese algoritmo, ese programa al lenguaje máquina. Entonces, pero puede que en esa escritura tengamos ciertos errores. Entonces ahí es donde entra la herramienta del compilador. De ahí el nombre, ¿no? Lenguajes compilados. Entonces el compilador no es más que otro programa que vamos a llamar aquí en este caso desde nuestra interfaz CodeBlocks, o a lo mejor desde DevC++, si lo tuviéramos en nuestra computadora. Llama al compilador. Imagínense que el compilador es un diccionario de ese lenguaje de programación, en este caso C++, y cada vez que encuentre un error por medio de la misma interfaz del entorno de programación, o sea del IDE, así se le dice a CodeBlocks o a DevC, pues nos va a mencionar, ¿sabes qué? En tal línea tienes un error, en esta otra línea, o sea, nos va a indicar el número de línea de código y en dónde está el error. Pero esos mensajes nos los va a enviar en inglés. Entonces ahí vamos con la práctica vamos a ir comprendiendo y entendiendo cómo describe los errores el compilador. Bueno, ya que no tengamos errores, es como un proceso cíclico, ¿no? Encuentro un error, o el compilador me encuentra un error, lo corrijo, y así se va. Tengo que corregir, tengo que volver a compilar. Corrijo error, vuelvo a compilar, hasta que ya no me salgan errores. Ya cuando no tengo errores, me va a generar, en este caso CodeBlocks, otros dos archivos. Después lo vemos. Me va a generar un archivo .o y un archivo .exe. El .o o el código objeto es, digamos que un paso antes de generar el ejecutable. ¿Por qué se genera un código objeto? Para detectar, o mejor dicho, detecta bajo qué sistema operativo estamos trabajando, porque están de acuerdo que no es lo mismo un programa ejecutable en Windows que en Linux, que en macOS, y ya ni hablar de sistemas operativos de teléfonos, ¿no? Tienen una extensión distinta o se ejecutan de manera distinta. Entonces ese código objeto se genera antes de saber el propio compilador bajo qué sistema operativo estamos trabajando, y luego ya que lo detecta, pues ya genera el ejecutable correspondiente. Entonces en el caso de Windows nos va a ejecutar un archivo con la extensión .exe. A ver, entonces seguimos aquí con la instalación de CodeBlocks. Dice que si quiero correr CodeBlocks, le digo que sí. Esto es muy importante, muchachos, por eso quería grabar este fragmento de clase. Este paso luego se lo brincan. Aquí lo que nos está pidiendo CodeBlocks es que si tenemos previo instalado un compilador de C++ o de C, o queremos usar
el que ya viene por default. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que descargar la versión que diga min, min GW? Entonces quiere decir que esa versión ya trae por default un compilador, que sería este GNU-GCC compiler. Entonces lo voy a seleccionar, si se dan cuenta ahí le di nada más clic, se sombrea, clic izquierdo y le doy OK. Por este paso luego se lo brincan y luego me pasaba en clases presenciales que me decían sus compañeros, profe, es que ya instalé CodeBlocks y no me compila mis programas. Ah, pues porque te brincaste ese paso, no le pusiste ahí que teníamos que seleccionar el compilador GNU-GCC. Luego me está pidiendo aquí que si quiero asociar CodeBlocks con archivos de mi computadora. Entonces le voy a decir que sí quiero asociar todos los archivos que sean extensión C o C++. Le voy a dar OK. Y ya, aquí está mi interfaz completa. Entonces, a ver, voy a acabar la grabación para ver si tienen